diciendo que al final de la era, la Biblia nos dice que va a haber tres tipos de personas. Y lo voy a ejemplificar por medio de la vida de David, de la historia de David y Goliat. En la historia de David y Goliat, Goliat es una amenaza que vino sobre el pueblo de Israel mucho mayor que la que jamás pudieron haber enfrentado. Era otra talla, era otra raza de hombre, otro ejército. Y lo que viene contra la iglesia, lo que viene contra las naciones, el espíritu del anticristo que nos dijo 1 de Juan capítulo 2, que ya está en el mundo pero que va a manifestarse, es mucho mayor de lo que hemos pensado. Y ningún hombre, ninguna espada, ninguna doctrina, ningún tipo de diploma, ningún instituto, ningún membrete que la gente te haya puesto en tu vida externa frente a los demás va a poder sobrellevar el peso de vencer ese Goliat. Porque ni Saúl, que era el más fuerte de todos, pudo. El primer tipo de gente es Saúl. Saúl había tenido intimidad con Dios en el lugar secreto. Dios le había ungido, había profetizado, había conocido a Dios, pero había descuidado su relación con Dios y tenía el membrete de ser el gran príncipe de Israel. Pero cuando vino esa manifestación de esa potestad, no tuvo nada, tuvo temor y se escondió en medio de los demás. El primer tipo de personas son aquellos líderes, hombres y mujeres, que empezaron con todo con Dios, pero ahorita si viniera una crisis no tendrían nada de Dios, solo cosas, membretes y nombres aquí en la mente, doctrinas en la mente, pero ninguna realidad cuando cierran sus ojos al orar a Dios. Número 2, todo el ejército de Israel, puros hombres valientes, impresionantes, pero nunca habían conocido al Dios de Israel. Por eso viene esta amenaza y piensan que la amenaza es contra ellos y no se dan cuenta que se trata de Dios y no de ellos. Gente profesional en su ministerio, pero que nunca ha tenido ningún encuentro con Dios, pero sí pasaron por los 4 años de instituto o las 7 doctrinas básicas. Saben cómo mover a la alabanza, saben cómo mover a la gente, saben hacer llorar a la gente, saben ministrar a la gente, pero no conocen a Dios. Y está el tercer tipo de personas, que es David. David, súper sencillo, no tenía nada de membretes, tenía despreciado por sus hermanos, le daban unos zapes. Sácate de aquí, morboso, que andas viendo aquí la guerra. Viniste a ver sangre, ¿verdad? Despreciado entre todos. Aún así era el único que tenía el Espíritu de Dios dentro de él para poder estar contra ese gigante. El íntimo, el que conocía a su Dios, fue el que pudo decir, pararse con el celo por su casa consumiéndolo y diciendo: yo voy a hacer guerra contra este gigante y este circunciso no nos va a tocar para nada. La pregunta de esta primera sesión es: ¿dónde estás? ¿En dónde estamos, hermanos? Jóvenes, adultos. No le digas: sí, qué bueno que traje a mi joven. No, si estás vivo eres de esta generación. Si tienes el Espíritu de Dios, eres la esposa de Cristo. Pero también si estás vivo, hay esperanza. La cuestión es que el verdadero arrepentimiento es decir: ¿dónde estoy, Señor? Ayúdame.